un doctor, es un médico general, aparte de tener su especialidad en medicina general, también en medicina biológica. También tiene su especialidad en terapias ortomoleculares, mesoterapia, terapia neural. Actualmente él es el presidente de la Federación de Voleibol de El Salvador. El médico de cabecera de la Federación de Voleibol de El Salvador y al mismo tiempo también de la Asociación de Antidopaje de El Salvador. Sin más que agregar, yo quisiera darle el espacio y la oportunidad al doctor Vicente Torres, por lo cual yo le pido a usted su amable colaboración con un fuerte recibimiento, un aplauso. Gracias. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Así? Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Vicente Torres. Voy a tratar de explicarles acerca de algunos suplementos que Max Internacional ha traído a El Salvador, y en esta ocasión pues un producto que es no antes llamados antioxidantes, que ahora son llamadas moléculas reactivas de oxígeno, porque el oxígeno juega un papel muy importante tanto en la vida de todas las personas, plantas, animales, etc., pero también puede jugarnos una mala pasada. Entonces también el oxígeno puede afectar de una forma, causando en un principio daños celulares, cambios en el DNA, que es que se llama, donde está la información genética de todas las personas, que está en el núcleo de la célula, y otros muchos factores que también vienen a sumar para un daño posterior. Bueno, la comunidad científica ya logró identificar que a través de los años la alimentación, el oxígeno, lo que venía mencionando, el estrés, la radiación en la capa de sol cada vez es menor, la contaminación y el envejecimiento produce sustancias que poco a poco dañan nuestras células y van a ir afectando las funciones del organismo, siendo la causa de más de 74 enfermedades hasta la fecha, y contando, 74 contando. Esas sustancias, producto del metabolismo de la célula, son las antes llamadas radicales libres, que ahora se llaman moléculas reactivas de oxígeno, porque son moléculas que en presencia de oxígeno se activan, causando un efecto beneficioso o un efecto dañino. Entonces nosotros, para contrarrestar a estos compuestos dañinos, las radicales libres, las moléculas reactivas de oxígeno, necesitamos de compuestos que hagan como la labor de tapón, de contrarrestarlos, que son los famosos antioxidantes. Un antioxidante, la definición de un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. Esta palabra oxidación es un proceso químico que se lleva a cabo en todas las células del organismo, que para que se lleve a cabo tiene que haber presencia de oxígeno. Todas las reacciones, todas las células del organismo, estamos conformados por millones y millones de células, que la célula es la unidad funcional del organismo, y estas realizan reacciones químicas que son dependientes del oxígeno. Pero por cada reacción química que se realiza, se produce o se genera un producto de desecho, que hay que o eliminarlo o neutralizarlo. Entonces, el antioxidante es la molécula que realiza esta función. La oxidación es una reacción química de transferencia de electrones. El electrón se caracteriza por ser una molécula que tiene una carga eléctrica negativa, pero es una carga eléctrica que es inestable. Entonces, por lo mismo, anda viendo a qué otras moléculas se unen para estabilizar su carga eléctrica. Entonces, todas las reacciones que tienen que ver con presencia de oxígeno pueden producir radicales libres, y lo que sucede con los radicales libres es que comienzan reacciones en cadena de daño celular. O sea, no solo daña una célula, sino que va en cadena, va como una cascada. Se desencadena una reacción química después de la oxidación, y este electrón empieza, como producto de daño celular, a hacer que estas células produzcan más electrones que van dañando más células. Y ese es el problema, porque al principio pueden dañar la pared o la membrana de la célula, pero en algunos casos, cuando la cantidad de radicales libres son demasiado altos, pueden llegar hasta incluso al genoma y hacer que haya cambios en el genoma, donde está la información genética, y por eso es que los casos de cáncer ahora se han disparado bastante. Entonces, los antioxidantes
terminan las reacciones de los radicales libres, quitando intermedios del radical libre o inhibiendo, es decir, o lo quitan o lo neutralizan. Con otras reacciones de oxidación y se utiliza el mismo. Entonces, la molécula de la cual nos compete esta tarde tiene la gran ventaja de que se oxida y ella misma se recicla. Y eso es lo bonito de esta molécula, la vibración. Aunque las reacciones de oxidación son cruciales para la vida, también pueden ser perjudiciales, lo que les venía diciendo. Tanto las plantas y los animales mantienen complejos sistemas de múltiples tipos de antioxidantes, tal como el glutatión, que son muy importantes, pero también hay otras sustancias que son antioxidantes, como las vitaminas, los minerales, porque ahora la clasificación de los alimentos ya cambió. Antes se aceptaba bastante en la pirámide alimenticia de los estadounidenses, de la Organización Mundial de la Salud, pero ahora como el 50% de la población de ellos tiene un incremento de obesidad increíble. El 50% de la población de Estados Unidos ahora es obesa. Entonces se ha vuelto a la pirámide mediterránea. Por ejemplo, comer mucho ajo, mucho té verde, mucho vino tinto, albahaca, orégano, ajo. Entonces, la clasificación de los alimentos ha cambiado porque antes se clasificaban en macronutrientes, que son los nutrientes que necesitamos en grandes cantidades, que son tres: las grasas, los carbohidratos, que son todas las harinas, y las proteínas. La segunda granita es los minerales y vitaminas, o oligoelementos, que son sustancias que se necesitan en pequeñas cantidades, pero que cuantitativamente vienen en miligramos o gramos. Por ejemplo, algunas vitaminas del complejo B y otros minerales, como por ejemplo el zinc, el magnesio, el calcio, etc. Y están los minerales traza, que son sustancias o minerales que se necesitan en muy pequeñas cantidades. Cuantitativamente es en ¿cómo que se llama? En microgramos, son cantidades bien pequeñitas, como por ejemplo selenio, vanadio, molibdeno, manganeso. Lo que hacen estas moléculas tan pequeñas es hacer que lo complejo para nosotros, toda la reacción química es pasar de un paso A a un paso B, pero entre medio del paso A al paso B hay varios pasos intermediarios. Entonces lo que nosotros necesitamos para pasar del A al B es sustancias que me ayuden a acelerar el paso acelerar el paso de la sustancia A a B, como por ejemplo, yo tengo que ir a San Miguel y tengo que irme a pie todos los días, voy a llegar en 6 horas. Entonces, estas sustancias que me aceleran el proceso químico se llaman enzimas. La característica de todas las enzimas es que son proteínas, pero no todas las proteínas tienen la función de enzima. Entonces la enzima es una sustancia, una proteína que me acelera el proceso químico. Entonces, en el caso que les expongo de irme a San Miguel en bus, a pie por ejemplo, ya sería que me fuera en bus o en carro, llego muy rápido, en 2 horas y media. Pero el mismo carro necesita aditamentos o necesita otras cosas que lo complementan. Entonces, estas son las sustancias que en reacción química le llamamos cofactores. Quiere decir que pasar de un punto A a un punto B necesita los puntos intermediarios que son mediados por enzimas y que son complementados por cofactores. Este cofactor, por ejemplo, en el caso del carro sería la llanta, la gasolina, la bujía, etc. Entonces son cosas que se van complementando. Cualquier deficiencia de estos productos me causa que el organismo no funcione de manera adecuada. Y nosotros, a través del tiempo y más ahora, la tierra está siendo cultivada y ahora tiene los minerales que antes porque está gastada. Aparte que los alimentos, más que todos los vegetales, están cambiando la composición genética, que son los transgénicos, para resistir plagas, para resistir hierba, para que dure mucho más tiempo. Y también los productos de tipo animal que le ponen hormonas, le ponen vitaminas, le ponen antibióticos. Entonces todo eso que en la comida afecta de una u otra forma en la alimentación de nosotros, porque hay déficit de minerales, de vitaminas, etc. Los niveles bajos de antioxidantes o que no funcionen las enzimas que trabajan para las reacciones químicas, o sea, la inhibición de las enzimas,
Una inhibición de una enzima se puede llevar a cabo porque un estrés oxidativo ha sido asociado en el inicio de muchas enfermedades. Es por eso que los antioxidantes en farmacología está siendo estudiado de forma intensiva, particularmente como tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas que ahora están muy de moda. Lo que ahora se llama, bueno, en un inicio se llamó síndrome X, después síndrome metabólico y ahora dismetabolismo, enfermedades crónico-degenerativas como a veces el cáncer, pero también el Alzheimer, que también es conocido ahora como diabetes tipo 3, Parkinson, hipertensión arterial, diabetes mellitus, etc. Como se pueden dar cuenta, son enfermedades que supuestamente son incurables y que hay que tomar medicamentos, no hay diagnosticado, hay que tomar medicamentos todavía. Entonces, ahora, la cuarta clasificación de los alimentos, que eran macronutrientes, micronutrientes, minerales, traza, la cuarta es fitoterapéuticos. Esta palabra fitoterapéutico hace referencia a los productos derivados de las plantas que científicamente ya se sabe qué producto es y qué función realiza. Entonces, en la combinación de los diferentes fitoterapéuticos, nosotros podemos encontrar antioxidantes que me ayudan a prevenir ciertas enfermedades. Porque la cuestión con esto es que la mayoría de antioxidantes no son pastillas químicas, sino que son productos naturales por lo general, que se encuentran, los producimos nosotros o que se encuentran derivados de la planta. Ese es el problema. Que a veces por lo que me venía diciendo del manejo de la alimentación, etc. Entonces a veces la nutrición que nosotros tenemos, por muy bien que creamos que comemos, a veces no es la necesaria como para mantener un nivel óptimo de funcionamiento del organismo. Por eso es que necesitamos suplementación o algún tipo de ultranutrición, como se le llama hoy. Un suplemento que en realidad me cubra todas las necesidades básicas del organismo por lo general. La paradoja es que en el metabolismo, mientras la mayoría de la vida compleja requiere oxígeno para su existencia, el oxígeno es una molécula reactiva que daña los seres vivos, es lo que decía al principio, produciendo los radicales libres o especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, los organismos poseen una compleja red de metabolitos. Metabolitos son minerales, vitaminas, etc. Enzimas que catalizan las reacciones químicas, que trabajan juntos para prevenir el daño oxidativo de los componentes celulares, es decir, mediante los antioxidantes prevenimos el daño a la célula. Generalmente, los sistemas antioxidantes evitan que estas especies reactivas sean formadas o las eliminan antes que puedan dañar componentes vitales de la célula. El componente más vital de la célula es el núcleo, porque ahí está el genoma. Entonces eso es lo que le da, por ejemplo, la cuestión que, esto también es bien delicado porque todas las células del organismo tienen un periodo de vida. Por ejemplo, las células de la piel y todas las mucosas, incluyendo mucosa respiratoria, mucosa digestiva, o sea, desde la boca hasta el ano, y genitourinaria, uréter, vejiga, uretra, etc. Todas las células mucosas tienen un periodo de vida de 21 días. O sea, cada 21 días estamos cambiando células. Hay otras que viven menos, por ejemplo, los glóbulos rojos, que portan el oxígeno de la sangre, duran 120 días. Las plaquetas, que son las que ayudan a que cuando hay una herida, son como el frente de batalla para que no haya un sangramiento, duran 80 días. Y así sucesivamente. Entonces nosotros estamos cambiando células millones y millones constantemente durante todos los días de nuestra existencia. El problema es que si hay un aumento en la exposición a los antioxidantes, a los radicales libres, con todas las replicaciones celulares que se dan a lo largo de nuestra vida, más de alguna puede salir dañada, porque se le cambió la información genética o porque se metió una molécula de algo, porque la cuestión es que todas las células trabajan en base de información. Dependiendo de la información que viene del exterior, así es la molécula que la célula produce. Donde están todas las recetas de cocina, por decirlo así, donde se producen todas las proteínas de las reacciones químicas o de las enzimas
que se tienen que producir está en el núcleo de la célula. Entonces, en la membrana celular hay como antenas parabólicas, digamos, que están captando las señales del exterior. El intercambio de sustancias o de información se lleva a cabo en una estructura del organismo que se llama matriz extracelular. La matriz extracelular era conocida anteriormente como líquido extracelular, es el líquido que baña la célula. Entonces, aquí es donde se lleva a cabo el intercambio de información. Entonces, si nosotros estamos metiendo información de comida chatarra, de humo de cigarro, de alcohol en exceso, etc., entonces las parabólicas captan esa información y hacen que la información llegue errónea y se produzcan sustancias también que no son beneficiosas para el organismo. Por ejemplo, el alcohol en el hígado manda una información para que el hígado primero acumule grasa y segundo empiece a producir un tipo de colágeno que se llama colágeno tipo 3. Hay como 20 o 21 tipos de colágeno, no se los recuerdo. El colágeno tipo 3 es el característico de las heridas. Cuando ustedes se hieren, se cortan, la piel de la cicatriz es mucho más dura, menos elástica que la piel normal. Entonces el hígado empieza como a cicatrizarse, digamos, y empieza a formar primero hígado graso y después cirrosis. Y a veces no solo la información del alcohol, sino que también la comida, más que todo grasas de tipo animal, que son la grasa trans, y los productos con carnes rojas, porque son los que mejor nos llevan. Entonces, dependiendo de la información que nosotros le mandemos a la célula, así va a producir la sustancia. En mi consultorio tengo muchos pacientes con hígado graso que no toman una gota de alcohol en su vida. Entonces, la mayoría ya hasta hace poco que el concepto del hígado graso era alcohólico, ya hígado graso es alcohólico. A eso sumémosle si tuvo hepatitis, si tuvo síndrome, o sea, hay virus que como que me terminan de empujar para que yo llegue a la enfermedad. Entonces, los antioxidantes se clasifican en dos grandes grupos, unos que son solubles en agua y otros son solubles en grasa. Nada más. Los solubles en agua reaccionan adentro de la célula, porque adentro de la célula todo tiene que ser hidrosoluble, soluble en agua. Pero la membrana de la célula es una pared que tiene doble capa de grasa y metida proteínas ahí en esa grasa. Entonces, las que funcionan, los antioxidantes liposolubles protegen las membranas de la célula. Entonces tenemos en la membrana y adentro. Se pueden producir en el organismo, como en el caso del glutatión, o se pueden obtener de la dieta. Los diferentes antioxidantes están presentes en una amplia gama de concentraciones en fluidos corporales y tejidos, algunos tales como el glutatión. El glutatión es una molécula que se produce en todas las células del organismo, excepto en la célula que tiene que ver con epitelios. Epitelios es una sustancia, es un tipo de tejido que está en contacto con algo, sirve de protección. Por ejemplo, la piel es un epitelio, o sea que no se produce glutatión. El tracto gastrointestinal y respiratorio es un epitelio, tampoco ahí se produce glutatión, sino que en todas las demás células. El glutatión es soluble en agua y su concentración en suero, o sea en sangre, es de 325 a 650 micromoles y en el hígado es de 6.400 micromoles por kilo. O sea, todos los libros de medicina dicen el hombre ideal supuestamente pesa 70 kilos. Entonces, si fuera un hombre de 70 kilos, que son como 555 libras normales, sería 6.400 por 70 kilos. Esa es la cantidad de glutatión que tenemos en el hígado por kilo. Todos los antioxidantes están clasificados en una tabla según su capacidad de absorción de radicales libres de oxígeno. Esta tabla se llama por la capacidad que... Lo que hacen es en un tubo de ensayo meten un radical libre y meten estos antioxidantes y dependiendo del tiempo que se tarde en neutralizarlo, así lo van clasificando. Entonces esta tabla se llama unidades OEAC o unidades ORAC. Entonces nosotros necesitamos en condiciones normales 5.000 unidades ORAC por día para neutralizar todos los radicales libres que producimos normalmente. Pero si una persona ya trabaja en una concretera, por ejemplo, o haciendo cemento,
que puede dar asbestosis, eso ya es otra cosa, necesita más. Algunas porciones son de una taza y otras porciones son de media taza. Por ejemplo, media taza de dientes de ajo vale 474. La espinaca 350, la coliflor 280, la alfalfa germinada, que son los retoños, 265, brócoli 254, etcétera, etcétera. Lo que más tiene es la granada. Una taza, es el pomegranate, es un antioxidante que ahora están también comercializando en el mercado, que se llama el pomegranate. Es la granada. Y aquí hay otros también, ¿verdad? Como el noni, el goji, el mangostán, el mangostín, y ahí va. Y ahora lo que nos compete, vean. Hasta aquí no hay ninguna pregunta. ¿En El Salvador algún laboratorio que le haga análisis a uno de la flotación que tiene en el cuerpo? No, aquí no hay. Tienen que mandar afuera y a veces no hay. Lo que usted mencionaba, que no se produce en la piel ni en el caso digestivo. En los hospitales no se produce. Se produce, entonces. Hígado, cristalino, sangre. Y en ese caso, la otra parte del cuerpo se lo provee para. Exactamente. Principalmente el hígado. Otra cosa que se me olvidó mencionar, que aparte de los antioxidantes que nosotros producimos, están los metales pesados. Los metales pesados son metales que causan ya enfermedades per se. Por ejemplo, ahorita se está teniendo bastante, lo que se llama, bastante casos de insuficiencia renal crónica por hierro de pico, ¿no? Porque hay intoxicación por plomo, que es un metal pesado, y intoxicación por arsénico, que es un metal pesado. Antes los casos de insuficiencia renal crónica se daban bastante, había bastante, bueno, todavía hay, lo que pasa es que se han disparado por el pico. Se llama más que todo el Usulután y San Miguel. Porque Usulután, no sé si todavía se lo puede decir, es el guerrero del Salvador, porque todos se sembraron en Usulután. Entonces, por el abuso que tuvieron de pesticidas y abonos químicos y todo eso, se filtraron al manto freático, contaminaron las aguas, y la gente que toma agua de pozo, insuficiencia renal, por eso que el caso de insuficiencia renal se ha disparado bastante, más que todo por la producción de metales pesados. Para diagnosticar o para ver metales pesados, si hay un análisis, se llama análisis de cabello. Cortan un mechón de cabello y eso se va a analizar y le sale todos los metales que tenga, arsénico, cadmio, mercurio, plomo, etc. Eso tampoco no se aquí, pues en el mercado. El glutatión es un antioxidante formado por aminoácidos, cisteína, glicina y ácido glutámico, o glutamina. Generalmente es ácido glutámico, porque ácido glutámico y glutamina son dos cosas totalmente diferentes. La cuestión con la glutamina es interesante. Todas las proteínas del organismo están formadas por aminoácidos. Son 20 aminoácidos en total, de los cuales en el niño 10 son esenciales y en el adulto 8. Esta palabra esencial no significa que sea más importante que los otros, sino que el aminoácido esencial significa que el organismo no lo puede producir, entonces hay que suplementarlo. Entonces en el niño son 10, que cuando ya alcanza la adultez ya tiene los niveles como llenos para decir que ya no necesitan más de eso. Pero los otros 8 sí se necesitan. La glutamina es un aminoácido no esencial, es decir, que el cuerpo lo puede producir. Pero la glutamina tiene la particularidad que se puede convertir en cualquier otro aminoácido no esencial. Por eso en los deportistas la glutamina es muy importante. Primero, es el aminoácido que tiene que estar en mayor concentración en el músculo. Tiene que ver con el metabolismo de la glucosa también, para producir energía. En caso de que el atleta, la actividad física vaya más allá de los niveles de azúcar en sangre o que se los termine, la glutamina puede ser la función de glucosa. Cuando hay déficit de cualquier otro aminoácido esencial, el organismo perfectamente sabe cuál es y dirige la glutamina para que produzca ese aminoácido. Entonces es un aminoácido bien interesante. Entonces también el ácido glutámico se puede usar
glutamina porque se puede convertir en ácido glutámico, porque el ácido glutámico es un aminoácido no esencial también. El glutatión es el mayor antioxidante endógeno de fibra que producimos, participando directamente en la neutralización de radicales libres y compuestos reactivos de oxígeno, y así como el mantenimiento de antioxidantes endógenos, o sea que me ayuda, es el que más se produce dentro del organismo, pero también me ayuda a otros que nosotros violetemos, por ejemplo, vitamina C, vitamina E, ayuda el glutatión a que se hagan formas activas de estos antioxidantes, es decir, a que ayuda por una sinergia, digamos nosotros, o sea, por su acción, a que trabajen de mejor forma, porque el efecto antioxidante de las sustancias como vitamina C y E, que también antioxidantes, sea mucho mejor. Y otra cosa que tiene el glutatión es que se recicla. O sea, agarra un electrón, lo tira, cambia la carga eléctrica y se vuelve a reciclar. Esa es la ventaja, que es reutilizable. Pero como ahora estamos rayos ultravioleta, comida chatarra, etcétera, 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 pero necesitamos más. Vaya, 80.000 químicos supuestamente fue el último estudio que hizo la OMS. En el aire que respiramos, comida, agua, materiales, pintura, plomo, mercurio. Muchos de estos químicos tóxicos entran en nuestras células y deben ser eliminados para protegerlas, mantener su funcionamiento óptimo. Y el glutatión es la primera línea de defensa de la célula contra todas las toxinas y es el principal desintoxicante cuando está presente en cantidades óptimas. Ya vamos a ver algo más adelante. Los ataques continuos a las células, la invasión de toxinas y metales pesados, la exposición a radicales libres y a radiación puede disminuir o va disminuyendo los niveles de glutatión. Perdón. La célula está dañada y pierde la función. Entonces el proceso de envejecimiento se aumenta. La inflamación aumenta y el cuerpo empieza a colapsar. Con esta inflamación es bien interesante también, porque pasan dos fenómenos. Cuando se empieza a aumentar la producción de radicales libres, nosotros mantenemos un nivel de alcalinidad o acidez en el organismo, que se llama pH. El pH normal es de 7.4. Arriba de 7.4 se conoce como alcalinidad y abajo de 7.4 se conoce como acidosis. Entonces nosotros tenemos que estar 7.4 o un poquito arriba. Entonces, todas estas sustancias, los radicales libres, lo que van haciendo es que el pH disminuya, o sea, va metiendo un estado acidótico más. El estado acidótico genera estado de inflamación crónica, inflamación mínima persistente, se llama. Es una inflamación chiquitita, pero que pasa muchísimo tiempo en el organismo. Entonces, esta inflamación mínima persistente va generando sustancias proinflamatorias que van haciendo que se dañen los tejidos también. Y el glutatión ayuda para ese tipo de reacciones también. Un ejemplo bien clásico de una inflamación mínima persistente, por ejemplo, es ahorita que se ha puesto bastante de moda, hay muchas personas que están resultando ser alérgicas al gluten. Entonces, generalmente están resultando ser alérgicas al gluten porque genéticamente, como ahora todo es integral, todo es con trigo, o la gente cuando come fibras come más trigo que otra cosa, porque dice pelo, cebada, etc. Pero el trigo ha mutado genéticamente. El trigo sarraceno, como se le conocía en la época de los egipcios, ya es totalmente 100% diferente al de ahorita. Ha mutado genéticamente, no se parece en nada. Entonces está produciendo reacciones inflamatorias en el intestino, que nosotros en el intestino tenemos una característica, el tejido es bien especial. Es como un cepillo. Tiene como, si ustedes lo miran microscópicamente, tiene como cepillo. Pero estas cerdas, digamos, están unidas. Este borde cepillo lo que hace es aumentar la superficie de contacto para mejorar la absorción de nutrientes. Cuando hay inflamación en toda la mucosa del intestino,
intestino, que es pequeñita, pero da una inflamación, estas uniones celulares se separan. Sustancias chiquititas que van a pasar el colador, pero otras que no. Lo mismo hace el intestino. Pasan vitaminas, minerales, etc. Pero hay otras sustancias grandes que no pueden pasar. Por ejemplo, hay unas sustancias que producen efectos alérgicos que se llaman alergenos. Entonces esas no pasan. Pero con el intestino inflamado, el desmosoma, que es una unión celular, se separa, entonces ya moléculas más grandes pueden penetrar. Entonces la carga de sustancias que pueden producir alergia se aumenta y la carga de toxinas se aumenta. La circulación que conforma el intestino se llama circulación enterohepática, enterocito del intestino delgado y hepática de hígado. Quiere decir que quien soporta esa carga de toxinas es el hígado y el principal antioxidante que soporta esa carga es el glutatión. Entonces, incluso ahí, lo que el glutatión está siendo gastado por varios lados, ¿no? Entonces, eso es como otro empujoncito. Entonces, la cuestión con esto es que esta inflamación hace también que no solo se deplete o se desgasta el glutatión, sino que también se aumenta la concentración en sangre de muchas otras toxinas. Otra cosa que hay que tomar muy en cuenta es que los niveles de glutatión empiezan a disminuir entre los 20 y 25 años. O sea, la producción máxima es hasta los 20 años, de ahí para acá empieza a disminuir y de los 25 años. Entonces a los 25 años hay que empezar a suplementarlo. Por ejemplo, lo que les decía, la tierra que está mal cultivada, la modificación de los alimentos, la manipulación, porque incluso la cocción de los alimentos le quita nutrientes, si lo cocemos demasiado le quitamos vitaminas, etc. Y el aumento de producción de radicales, el aumento de sustancias tóxicas va influyendo también en la disminución del glutatión. La suplementación con glutatión es muy difícil, ya que la investigación ha sugerido que el glutatión por vía oral no se absorbe bien a través del intestino. En un estudio de la administración oral aguda con una dosis grande de 3 gramos de glutatión, la persona hizo el estudio. Encontraron que no es posible aumentar, o sea, que dieron 3 gramos y no se absorbía, empezaron con 50 miligramos, se absorbieron una parte y le empezaron a dar más y más a la persona y no pudieron dar hasta 3 gramos llegamos y no pudo absorber lo que es el glutatión así como tal. El glutatión, hay otras, como les decía, hay otras sustancias que también lo producen y hay 10 milimoles por kilo en el cristalino. El cristalino es como una especie de lente que tenemos en el ojo. Entonces, una de las enfermedades crónico-degenerativas que también se produce es la opacidad del cristalino, las llamadas cataratas. Es una enfermedad crónico-degenerativa por deficiencia de glutatión también. O sea, hay que tomar la velocidad. Bueno, el hígado, el principal órgano relacionado con la síntesis del GSH de glutatión. Y se sale por el bile lo saca. El riñón también, el corazón, los músculos. Y aquí varía la concentración según la fibra muscular. Hay fibras rápidas y fibras lentas. Ahí es dependiendo de los glóbulos rojos y el plasma de la sangre. Los estados de deficiencia de glutatión incluyen leche y sida, hepatitis infecciosa y química, con la química ya no se alcohol, etc. Cáncer de próstata y otros tipos de cáncer, las cataratas, Alzheimer, Parkinson, POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene que tener mucho que ver con el cigarro, asma, envenenamiento por radiación, malnutrición, estrés físico, envejecimiento, y se ha asociado que cuando se disminuye la producción de glutatión o los niveles de glutatión en el organismo, el sistema inmunológico no responde adecuadamente. Acá con esto de estrés físico hay algo que
Nosotros tenemos dos sistemas nerviosos, uno se llama central y otro se llama autónomo. El sistema nervioso autónomo, como su nombre lo dice, es automático. Se activa solo, se desactiva solo, se regula solo, etc. El sistema nervioso autónomo tiene dos partes, uno se llama simpático y el otro se llama parasimpático. El simpático se activa en situaciones de alarma o estrés y el parasimpático hace exactamente lo contrario. Quiere decir que el simpático se activa en cualquier situación de alarma o de estrés, independientemente de qué tipo de estrés sea. Puede ser un trabajo adelantante, un problema familiar, una pérdida, estudio, que un bus casi me pache, etc. Lo que sucede con esto es que se genera un estrés en la célula, en todas las células del organismo, pero el sistema nervioso autónomo me controla todas las funciones involuntarias, es decir, lo que pasa en el organismo sin que yo me dé cuenta, o sin que yo lo pueda controlar. Entonces, función de hígado, páncreas, vesícula, corazón, riñones, intestino, etc., son autonómicas, no las podemos controlar nosotros. Entonces, cualquier situación de estrés hace que se produzca radical libre, hace que el organismo se inflame, hace que el pH disminuya, hace que caigamos en acidosis, en acidosis. Y también hay ejercicios con estrés, porque me activa el sistema nervioso simpático, básicamente. Cuando el estrés pasa, se activa la otra parte, que es el parasimpático, haciendo la regulación, supuestamente. Pero nosotros ahora ya lo vivimos, si supuestamente tenemos que estar en un equilibrio, arriba de ese equilibrio funciona el simpático y bajo ese equilibrio el parasimpático. Así tiene que ser, o sea, simpático, después parasimpático para que haya una regulación y del punto de equilibrio partir nuevamente para otro estrés, otra regulación, equilibrio y así sucesivamente. Pero nosotros ya no vivimos de esa forma, vivimos en estrés constante. Entonces ya ahí entra la genética de cada quien. Dependiendo de la genética de cada quien, el autónomo se puede enfocar en uno o varios problemas. Por eso unos se hacen hipertensos, otros se hacen diabéticos, otros les da colitis, otros les da gastritis, otros cáncer, Alzheimer, Parkinson, etc. Entonces, aparte de la suplementación, entra el tema del estrés. O aprender a manejar el estrés. El producto de Max Internacional tiene una molécula patentada que se llama riboceína. Esta es una prodroga. Este término de droga pues no es tan droga, pues, porque yo tengo ahí la certificación, pero ¿cómo que se llama? El listado de medicamentos doping de la AMA-WADA, de la World Anti-Doping Association y esas cosas, y la riboceína no está contemplada, o sea que no es una molécula prohibida. Es una prodroga de cisteína que estimula la biosíntesis de glutatión incrementando sus niveles. La riboceína, esta molécula, resuelve la dificultad que generaba en dar glutatión y que no se pudiera absorber. Porque la cuestión con esto es de que el glutatión se puede formar siempre y cuando haya cisteína, ese aminoácido. Entonces, la cisteína es muy difícil de encontrar en los alimentos, muy difícil de absorber porque se degrada con el jugo gástrico, el ácido del estómago, el ácido gástrico, y no se absorbe tan fácilmente. Entonces, lo que se hizo fue, dentro de todas las azúcares que hay contempladas en alimentos, se clasifican por la cantidad de carbono que tienen. La más común, o la que más conocemos, es la glucosa, que tiene 6 carbonos. Y así hay varias. Dependiendo de los cambios químicos que hay, así se van ¿cómo se llama? Clasificando los tipos de azúcar que hay. Y hay azúcares compuestas también, como por ejemplo la lactosa, que es el azúcar de la leche. Está formado por galactosa y glucosa. Entonces también hay un tipo de azúcares que tienen 5 carbonos. Uno de esos es la ribosa, que aparte que sirve como fuente de energía, me ayuda para transportar la cisteína y que se pueda absorber. La cuestión es que como la ribosa tiene la particularidad de absorberse por difusión facilitada, es decir, no hay gasto de energía, pasa tranquila la célula.
no hay gasto de energía, no hay estrés celular, no produce radicales libres, al contrario. Entonces, de esta forma, entonces ya puede cumplir la función de producir glutatión. Y como les decía, la ribosa, producción de energía celular porque es un azúcar de carbonos. Si buscan en Google o pongan ribosa en el buscador de Google y se van a dar cuenta sobre ¿cómo que se llama? Los beneficios que tiene la ribosa. Son bastantes, incluso para problemas de corazón. La ribosidina compuesto fue creado por Herbert Nagasawa y entrega de forma efectiva los nutrientes esenciales a las células, permitiendo producir niveles óptimos de glutatión. Lo que era el costo de anterior, que produce energía celular. Además, el glutatión ya en sí fortalece el sistema inmunológico, ayuda como desintoxicante en el organismo, combate la inflamación de la célula. O sea, esa inflamación mínima persistente que veníamos hablando ayuda a que se controle, neutraliza varios tipos de radicales libres, desacelera el procedimiento de envejecimiento celular, o envejecimiento prematuro, protege a las células y elimina más de 24 sustancias venenosas, solo el glutatión. Hay dos suplementos que no pude copy-paste de las... Bueno, el Max Infuse tiene glutatión, obviamente, pero también tiene varias vitaminas, minerales y antioxidantes. Es un suplemento muy bueno, muy bueno, porque todo lo que lleva es en forma ionizada, es decir, con un tipo de carga eléctrica que también no hay ningún problema para que penetre la célula. No hay gasto de energía, no se produce radicales libres, etc. Entonces tiene vitamina A, que es el betacaroteno, que es un antioxidante también, la B1 que es tiamina, la B2 riboflavina, la B3 piridoxina, B6, vitina, ácido fólico, cianocobalamina. Y también tiene vitamina C, D y E. Aquí hay varias diferencias con las vitaminas. Hay vitaminas hidrosolubles, o sea que son solubles en agua, y vitaminas liposolubles, que son solubles en grasa. Cuando pasamos casi la mitad de la presentación vimos que hay antioxidantes que trabajan a nivel de agua y a nivel de grasa. Entonces los antioxidantes, como las vitaminas liposolubles, en este caso son la A, la D y la E. Y las hidrosolubles son todas las del complejo B y la vitamina C. También una de las ventajas del producto es, bueno, las vitaminas del complejo B, las vitaminas liposolubles, como son solubles en grasa, se acumulan en el hígado. Entonces puede haber una intoxicación por ese tipo de vitaminas. Se llama hipervitaminosis. Las vitaminas del complejo B y la C, que son solubles en agua, no tienen ese problema. Puede tomar la cantidad que usted quiera y jamás lo puede intoxicar. Pero la cantidad que trae de vitaminas en Max Infuse no produce este efecto tóxico, porque por la carga iónica que tiene no se necesita mucha dosis. Por ejemplo, la dosis normal de vitamina C, la dosis normal de vitamina A en un adulto son 10.000 unidades internacionales por día. Y esto se absorberá 20% o mucho. Pero si ya nos estamos pasando de eso, se acumula en el hígado y puede producir una intoxicación. Las cantidades estas por la carga electricidad no tienen ningún problema. Los minerales como el selenio, el manganeso y el zinc. El selenio es un antioxidante también, que es un mineral antioxidante, con una función antioxidante. Y el manganeso y el zinc son dos minerales que sirven como cofactores, lo que les explicaba al principio, que ayudan a complementar una enzima para que haya reacciones químicas. Y dentro de los antioxidantes per se, y como llamados antioxidantes, tiene la coenzima Q10. La coenzima Q10 es un antioxidante que es muy importante para todas las células musculares principalmente. Está en todas las células del organismo, pero principalmente en las células musculares. El músculo que nunca descansa, ¿cuál es? El corazón. Entonces, la coenzima Q10 o ubiquinol, es un antioxidante que me ayuda mucho
sacar o a neutralizar radicales libres a nivel de músculo cardíaco. Y el ácido alfa-lipoico es otro antioxidante que también me ayuda mucho en los casos de problemas de páncreas. Las personas con diabetes no toman bastante ácido alfa-lipoico. Y las catequinas, curcuminas y sulfurano glucosilonado están en la clasificación que yo les estaba hablando, que son de los fitonutrientes. Las catequinas se encuentran, por ejemplo, en una de las sustancias que se puede encontrar en el té verde, polifenoles y catequinas. La curcumina y la cúrcuma es una cosa amarilla que usan los que se llaman los hindúes para cocinar mucho. Y en los sulfuranos glucosilonatos se encuentra bastante en el brócoli y en las cuales de uso. En Canadá hay un instituto que se encarga de ¿cómo que se llama? De tratar cáncer nada más, pero solo con alimentación. Entonces ahora las porciones de alimentos han cambiado. Antes eran porciones de alimentos por día, ahora son por semana. Porque en la nueva clasificación de los fitonutrientes ya se sabe los nutrientes que tienen las plantas, para qué sirven, comprobado científicamente. Entonces, la cúrcuma o la curcumina que está en la cúrcuma o en el curry de los hindúes ayuda mucho para algunos tipos de cáncer linfático. Por ejemplo, hay una sustancia que está en un cardo, en una planta que se llama cardo. El cardo es una planta que tiene espinos, se llama cardo mariano. El compuesto activo se llama silimarina, que ayuda para todos los problemas de hígado, por ejemplo. De los más frecuentes o de los más comunes, el licopeno que está en el tomate, el resveratrol que está en el vino tinto, y el indotretramidol también que está en el brócoli. Entonces, aparte de aportar la glutatión, le aporta una serie de complejos de vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a maximizar la acción del producto, del Max Infuse. Y el Sogevity es otro producto de Max Internacional que tiene siempre riboseína, pero también tiene antioxidantes como la silimarina, que es un protector del hepatocito, protector hepático. El resveratrol, que está sacado del vino tinto, que es un antioxidante también que me ayuda para disminuir colesterol triglicérido. El cordyceps, que es un hongo originario de China, que en los hongos cordyceps, maitake, shiitake, están muy implicados en el tratamiento de cáncer en la medicina tradicional china. El ácido alfa-lipoico, las semillas de brócoli, que tienen un antioxidante que se llama indol-3-carbinol, siempre la curcumina, vitamina C, selenio y bioperina, extracto de savia. Este selenio es un selenio especial, no es selenio normal, y la bioperina también es otra sustancia que ahorita se les explico. La bioperina mejora, la bioperina se encuentra en la pimienta negra. Mejora sensiblemente la absorción de nutrientes y es la bioperina una forma bastante pura y segura de la piperina. La piperina es lo picosito de la pimienta negra. La piperina es el principal atado de la pimienta negra. Estudios clínicos han demostrado que la bioperina mejora la disponibilidad de nutrientes hidrosolubles como la vitamina C y vitamina B, liposolubles como beta-caroteno, que es la vitamina A, y aminoácidos como la L-selenometionina. O sea, la forma de selenio que tiene Sogevity es selenometionina. Algunas hierbas como la curcumina, la coenzima Q10. Pues hicieron un estudio y personas que recibieron 50 miligramos de selenometionina y 5 miligramos de bioperina obtuvieron aumento de selenio un 30% más elevado que los que solo habían tomado selenometionina nada más sin bioperina y placebo, una sustancia que es dulcísima. Y la selenometionina está formada por selenio más un aminoácido, que es la metionina.
necesario para funciones biológicas, antioxidante también, y es un componente especial de un gran número de enzimas. Eso es lo importante de la salvimentonina. Acerca del selenio, quería que usted dijo que de una forma diferente. Sí, sí, sí. Es lo que explicaba al final del selenio. Porque el Correcto. selenio que Vale. Generalmente los requerimientos diarios de selenio son 200 microgramos por día. Pero para que se haga activo dentro del organismo se tiene que ir con este aminoácido que se llama metionina. Cellgevity ya lleva el compuesto de selenio con metionina de una vez, porque generalmente cuando nosotros metemos sustancias al organismo, a veces la propia sustancia no hace el efecto deseado, sino que tiene que ser metabolizada o quitarle un grupo, o sumarle una carga eléctrica, o quitarle carga eléctrica, o cambiarlo de alguna forma mediante un proceso metabólico para hacer la forma activa y que esta forma activa haga el efecto que nosotros necesitamos. Entonces la selenio-metionina es la forma activa del selenio, es decir, que se tiene que unir con metionina para actuar, si no, no funciona. Entonces el Cellgevity se lo lleva la forma activa. En una intervención quirúrgica, ¿qué tan importante sería el rol del glutatión antes y después? Antes y después sí, bastante, porque ayuda, primero, prepara el organismo para el estrés oxidativo que va a tener o que se va a llevar a cabo mediante la cirugía. Segundo, la recuperación va a ser más rápida, porque en el proceso de curación, como también lleva la vitamina C ayuda con el metabolismo del colágeno y a través de la enzima del aminoácido prolija. Entonces esto va a ayudar a mejorar la cicatrización también. Y el reduce el estrés oxidativo producto del mismo estrés de la activación del proceso. Pero vamos a ir acá, y allá. Damos primero, como dicen. Si la glucosa es un azúcar, Sí. ¿de dónde lo tiene? ¿De dónde viene? O sea, ¿cuál es su origen? Es un producto natural, la glucosa. ¿De dónde se queda? Usted mencionó la lactosa, etcétera, fructosa, sacarosa, etcétera. Entonces, si es un azúcar, ¿de dónde está? Es un azúcar normal, igual que la glucosa, solo que tiene 5 carbonos. Entonces a veces el organismo necesita, nosotros tenemos, hay varios procesos metabólicos dentro del organismo que al final le llevan a ciertos productos que van a producir, todo es al final producir energía con el menor esfuerzo posible. Entonces, estas azúcares de 5 carbonos se van por medio de una vía metabólica que se llama vía de las pentosas, que es totalmente aparte de la glucólisis, etc. La glucólisis al final produce, la aeróbica. La glucólisis es metabolizar el azúcar, que es la glucosa en este caso, en presencia de oxígeno, es lo ideal, para producir una sustancia que se llama piruvato, que va a entrar a un ciclo que se llama de Krebs para producir energía a través de ATP. ATP es adenosina trifosfato. Todo lo que sea fósforo en el organismo es buena energía. Entonces, por medio de la vía de las pentosas, se llaman pentosas porque son azúcares de 5 carbonos. Hace lo mismo pero por otra vía y hace un como entronque, digamos, o entronque con el ciclo de Krebs para producir otra vez ATP. Entonces, esos son los productos naturales. Acá. con respecto a las lesiones para atletas de alto rendimiento, ¿eso tiene algún beneficio para lesiones crónicas? Pero me habla de lesiones crónicas, ¿de qué tipo? Articulares. Pero articulares sería ruptura de tendones, ligamentos, de casta de cartílagos. Rótula de vial, ligamentos cruzados. No, ahí ya tienes también. Sí ayuda a disminuir el estrés oxidativo. Ayuda a aportar nutrientes también para la cicatrización. Pero también habría que ver cuál es el mecanismo de lesión, porque hay lesiones que tienen que ser quirúrgicas. Ahí sí, una ruptura de tendones, de ligamentos, una fractura. ¿Inflamaciones? El proceso inflamatorio, por eso en el proceso inflamatorio también puede ayudar bastante. Pero cuando un ligamento se rompe, ahí sí hay digamos que no hay quirúrgico, ruptura todavía. ahí sí hay cuestión.
Doctor Bozán. Primero felicitarlo por brillar. Muchas gracias. Me ha gustado mucho y aprendí. Pero quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué opinaría usted del hecho de que con estos productos nosotros estamos recibiendo ribosa nueva, prácticamente? No a través de los alimentos, sino que estamos recibiendo una ribosa nueva que va a formar parte de los ácidos nucleicos. Porque las dos funciones de la ribosa son esas: el ácido proteínico, ATP, y el ácido nucleico. Es algo que pues, he estado observando a través del paciente, y la gente me dice que joven tenés. Bueno, tanto que cierta gente, ¿verdad? Tanto que compré el kit de facial, porque también hay que cuidarse la carita. No visita como estaba antes, pero el asunto es que ni siquiera yo no he podido usar ese kit. O sea, yo se lo atribuyo a que es los productos. Entonces, ¿qué opinión tendría usted en el hecho de que está recibiendo ribosas nuevas para producir esas dos cosas, DNA y RNA? Esta provee cierto grado de reparación genética. ¿Qué opina usted acerca de eso? Vale. Con respecto al RNA y DNA, tal vez como es un producto que en efecto antioxidante es bastante bueno, al estarse producido, porque es una ribosa de buena calidad y también tiene una dosis diaria, porque casos de intoxicación yo no he visto y tampoco he conocido de alguien que tome más de lo que debe. Entonces, si el organismo puede, o sea, si el DNA y el RNA pueden mutar por efectos externos, como yo le venía diciendo, nosotros dependemos mucho de la información que se le da a la célula. En la membrana celular hay unas moléculas que se llaman PIPAR alfa y PIPAR gamma. Es como una antena parabólica, lo que decía al principio. Entonces, la información que llega a las moléculas PIPAR es transmitida a través del RNA mensajero directamente al núcleo de la célula para que se produzca nuevo RNA o las proteínas que se necesitan para las reacciones químicas. Si la información que va es una información buena, va a ser el producto intermediario o el producto final va a ser de buena calidad también. Porque si a través de la alimentación, que ahora cada vez, bueno, ya la gente se mete más en internet, se cuida un poco más, pero la gente que come comida chatarra y ese tipo de cosas se enferma precisamente por eso, porque la información que le llega al RNA mensajero, que se lo transmite al núcleo de la célula, para que se produzcan sustancias, no son la mejor sustancia como para que la célula trabaje óptimamente, digamos. O sea que usted está de acuerdo en que esa teoría puede ser cierta, que debe... Ahí sí habría que ser honesto. No, pues, ese es el problema, pero usted debe aceptar la hipótesis, ¿no? Sí, no, la hipótesis queda abierta, eso sí, definitivamente. Usted está de acuerdo y dice... Sí, bueno, la hipótesis queda abierta, por lo mismo que por la transmisión de información, puede ser. Pero ahí sí, para comprobarlo, gracias. ¿Alguien más había levantado el ingeniero? Y después vamos allá atrás. Me preguntaba un amigo que es médico, tiene un paciente que tiene esclerodermia. ¿Con qué productos lo podemos tratar? ¿Si le podemos ayudar? ¿Y en qué dosis? Bueno, y depende ya del nivel de esclerodermia que tenga, porque hay un tipo de enfermedad crónico-degenerativa que se llama enfermedad de colágeno. Todos los productos del organismo, todas las células del organismo tienen colágeno. Entonces, dependiendo de la enfermedad que sea, así es la célula afectada o el órgano blanco afectado. Por ejemplo, la más grave de todas creo que es el lupus, porque ahí barre con todo. La esclerodermia generalmente tiene una predilección por tejidos blandos, más que todo la piel y vasos sanguíneos. Entonces ahí habría que ver lo avanzado de la enfermedad. Me dijo que era muy avanzada. Y ya tienes, o sea, signo de reinado. Pero es que la cuestión, cuando hay una enfermedad, una esclerodermia avanzada, a veces ya hay gangrena de los miembros por la vasoconstricción, o sea, por el cierre de los vasos sanguíneos ya no hay paso de sangre, entonces hay miembros, a veces la punta de los dedos, de las manos de los pies, como en el caso de la diabetes, podría compararse, a veces se pueden gangrenar. El producto sí les podría ayudar. Les podría ayudar desde el punto de vista del menor metabolismo del colágeno, que tiene mucho que ver por eso se llama enfermedades de colágeno. Gracias. Yo sí se lo daría. Yo sí se lo daría.
Perdón, después, vamos a pasar ahí atrás y después va doña Rita.